Hoy vamos a tocar el tema de los aldehídos y cetonas. En este caso, vamos a ver muchas de las formas en las cuales reaccionan estos compuestos, pero primeramente es indispensable que nosotros veamos cómo los aldehídos y las cetonas son parte de los compuestos de la clase 2. Existen dos divisiones en este caso, los compuestos carbonílicos de clase 1, que tienen un grupo que puede ser sustituido por un nucleófilo, y los compuestos de clase 2 que no presentan un grupo que pueda ser sustituido por nucleófilos. Aunado a esto, veremos en este caso que el carbonilo presente en los aldehídos y cetonas tiene una gran reactividad. También tocaremos algunos aspectos de la nomenclatura de estos compuestos y cómo son nombrados dependiendo, en este caso, de los sustituyentes alquílicos o arílicos que posean. Las propiedades físicas importantísimas en este tipo de compuestos. Y vamos a ver algunas de las reacciones de los compuestos carbonílicos, como es la formación de cianohidrinas, formación de bases de Schiff, aminación reductiva, la de reducción de Wolff-Kishner, la presencia o la formación de hemdioles y la formación de un acetal o un compuesto cetálico. También veremos un poco de la estereoquímica y las caras re y si, relacionado en este caso con los isómeros rectus y sinister. Como primer parte de este tema, podemos ver que los aldehídos y cetonas están clasificados como compuestos no exclusivos de la clase 2. En este tipo de compuestos, la sustitución nucleofílica hace que en la reacción durante esta puedan salir grupos salientes. Aquí los vemos marcados con amarillo. Esos grupos salientes pueden generarse como parte del producto de la reacción, en este caso de la sustitución nucleofílica atacado al grupo carbono del carbonilo en cada uno de ellos, formando diferentes productos de la reacción propios de la sustitución nucleofílica. Los compuestos de clase 2, estamos hablando en este caso de los aldehídos y cetonas, no son susceptibles a este tipo de salida de estos grupos salientes, sino que es más difícil que un nucleófilo pueda atacar, en este caso al carbonilo, y pueda salir el grupo ya sea hidrógeno pegado al carbono del carbonilo, o bien un grupo R que se encuentre cercano a este. La nomenclatura es importante de los aldehídos y cetonas. Podemos nosotros ver que dependiendo del tipo de hidrocarburo precursor, que en este caso puede estar formando parte de la cadena alquílica o arílica, así es como se nombran en este caso ya sea los aldehídos y las cetonas. Las cetonas, en este caso, para asignar el nombre, nosotros tenemos que asignar un prefijo, un sufijo o bien al final del nombre la palabra ona, tomando como base el hidrocarburo precursor. En el caso de los aldehídos, colocamos al final, en la parte final, la terminal de al. En este caso vemos algún ejemplo que tenemos ahí, donde el grupo carbonilo también toma la parte de el subordinado. Por eso podemos nosotros nombrar al 4-oxopentanal como parte de un grupo funcional que se encuentra no como parte principal de la cadena, sino como un subordinado del grupo principal. El carbonilo, como lo vemos, tiene en este caso la prioridad en la numeración. ¿Por qué se llama 4-oxopentanal? Porque empezamos a contar desde el carbono del carbonilo. Este sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Como es un aldehído, la terminación es al. En este caso, nosotros observamos que en el carbono número 4 se encuentra el carbonilo. Por eso anteponemos el número a la numeración número 4, seguido de la palabra oxo para colocar, en este caso como parte del subordinado, al carbonilo.
Muchas son las propiedades de la nomenclatura que podemos nosotros utilizar. En este caso, nosotros podemos utilizar ya sea la letra, el alfabeto griego, para designar a los carbonos que se encuentran ligados al carbonilo, como alfa, beta, gamma, delta, y si existiera otro carbono, épsilon. Aquí tenemos la numeración que podemos utilizar en la nomenclatura alterna UPAC. Las propiedades físico-químicas de estos compuestos hacen que los valores de pK de estos cetonas y aldehídos como ácidos conjugados pudieran ser comparados con los grupos salientes que se forman. En este caso, vamos a comparar los compuestos carbonílicos de clase 1. Podemos tener ahí un halogenuro de acilo, un anhídrido, un éster, un ácido carboxílico y una amida. El grupo saliente respectivo para los halogenuros de acilo es este grupo saliente aniónico que funciona como nucleófilo. Su ácido conjugado sería aquel que adquiere un protón. Así también, en este caso, para el caso de los anhídridos, tenemos el grupo carboxílico en forma de carboxilato y el ácido carboxílico respectivo conjugado del grupo saliente. Para el caso de los ésteres, tenemos este grupo, el grupo que es parecido a los alcóxidos. Este grupo puede llegar a protonarse en cierta manera formando un alcohol. El ácido carboxílico forma, en este caso, un grupo saliente, que es el hidroxilo, que a su vez se puede protonar formando, en este caso, el agua. Una amida es capaz de tener un grupo saliente, es el grupo amino. Una vez protonado, este grupo amino se puede formar como producto final de su ácido conjugado, el amonio. El pK, como observamos, de estos grupos salientes relacionados es variable. Podemos nosotros decir que mientras menor sea el pK, más fuerte será el ácido y su base conjugada será más débil. En el caso de los compuestos carbonílicos de clase 2, podemos nosotros tener a los aldehídos. Su grupo saliente es un hidrogenión. El compuesto que se forma, en este caso es el hidrógeno, si este se puede ligar a el hidrógeno. Para el caso del grupo saliente, si es que en el caso de que se diera, para una acetona es un grupo alquílico, aniónico, y esto formaría en este caso un radical protonado. Observamos que el pK de estos, en este caso ácidos y sus bases conjugadas, es demasiado alto, pero en este caso el pK es menor. Por eso no pueden ser atacados por sustituyentes diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la reactividad relativa del grupo carbonilo está relacionada principalmente con el grupo alquílico que está ligado. ¿Eso qué quiere decir? Que es mayormente susceptible a aquellos radicales o grupos alquílicos que estén ligados al carbonilo en este caso, que no tengan un efecto estérico sobre la reacción. Aquí vemos el ataque sobre un aldehído, que en este caso es el formaldehído. Ese será mayormente favorecido en reactividad comparado con un aldehído normal con cadena alquílica o arílica lateral. Caso especial es la acetona, que tiene una condición menor acerca de la reactividad. Vamos a ver en este caso algunas de las principales reacciones que se pueden dar para la formación de diversos compuestos de reacciones del grupo carbonílico. Observamos la forma susceptible de ser atacada. Un nucleófilo puede atacar en este sentido al carbono del carbonilo por tener una delta positiva,
y posiblemente habría repulsión de par electrónico pi que está compartiendo el carbono y el oxígeno. Aquí tenemos que el oxígeno es más electronegativo, por eso puede obtener esos electrones pi. El nucleófilo hace el doble efecto, atacando al grupo carbonilo y haciendo un efecto de repulsión sobre estos electrones. Así, las diversas formas generales de reacción son las que vamos a ver a continuación. Les recuerdo que R puede ser un hidrógeno, puede ser un grupo alquílico o un grupo arílico. En el caso de los aldehídos, una de estas R's o grupos radicales debe de ser necesariamente un hidrógeno. Vamos a ver la primera parte de la reacción relacionada con las cianohidrinas. El cianuro de hidrógeno es parte esencial de esta reacción. El grupo cianuro va a atacar, en este caso, al carbono, con la subsecuente desplazamiento de los electrones pi hacia el oxígeno, por lo cual se está formando una forma aniónica de, en este caso, el grupo carbonilo, que se llama carbonilato. Posteriormente, el ácido cianhídrico ha soltado su protón y por lo tanto ese hidrogenión es atacado y capturado por el carbonilato, formando así algo que se conoce como una cianohidrina. Observa bien y tenemos nosotros un carbono ligado a través de 3 enlaces o un enlace triple hacia el nitrógeno. La formación de bases de Schiff también es una parte esencial de los ataques nucleofílicos sobre el carbonilo. En este caso, es uno de los ejemplos clásicos donde el ataque nucleofílico no se realiza en el grupo carbono, sino más bien en el grupo oxígeno, en el elemento oxígeno que está formando parte, en este caso, esencial del carbonilo. Para ello, podemos tener y formar una imina siempre que utilicemos una amina primaria. En el caso de una enamina, podemos nosotros tener una amina de tipo secundario reaccionando, en este caso, ya sea con un aldehído o con una cetona. En el caso de una amina primaria, el ataque es directo sobre el oxígeno, desplazándolo y formando agua. Este doble enlace carbono-nitrógeno hace lo que se llama un grupo funcional que le llamamos imina. En sí, todo el compuesto que se está formando tiene esa clasificación. Para la formación de enaminas tenemos en este caso que utilizar, repetimos, una amina secundaria. En presencia de condiciones ácidas podemos nosotros obtener, en este caso, la misma configuración, pero en este caso se da un desplazamiento del doble enlace carbono-nitrógeno hacia los otros carbonos vecinos. En este caso, el carbono alfa y el carbono de carbonilo son los que están compartiendo los enlaces pi. A esto se le conoce, nuevamente decimos, una enamina. Existen otro tipo de reacciones. Las reacciones principales relacionadas con la formación reductiva de los compuestos. Posteriormente vamos a ver la aminación reductiva. La aminación reductiva es una de las características fundamentales de este tipo de reacciones. La aminación reductiva da como resultado la formación, en este caso, de un alcano, con la subsecuente pérdida del grupo carbonilo. Parte esencial de esta reacción es cómo el reactivo puede obtenerse a través de esas condiciones. Para eso te voy a pedir que estudies la aminación reductiva. Vamos a ver algunas otras partes de las reacciones de cómo se dan entre las cetonas y los aldehídos. Ahora vamos a ver cómo los compuestos carbonílicos tienen la capacidad de formar una oxima, una semicarbazona o una hidroazona.
Estas reacciones son esenciales cuando se utilizan compuestos que son bases nitrogenadas, por ejemplo, la hidroxilamina, la semicarbazida y la 2,4-dinitrofenilhidracina. Observamos que el ataque hace un puente entre el carbono y el nitrógeno. Las condiciones para realización de cada una de estas reacciones se deben de ser en condiciones ácidas. Casi todos los compuestos, la hidroxilamina, la semicarbazida y la 2,4-dinitrofenilhidracina, tienen la capacidad de utilizarse como si fueran cloruros. Cloruros de hidroxilamonio, un cloruro de semicarbazida y el 2,4-dinitrofenilhidracina clorhidrato. Obtenemos a partir de la hidroxilamina este grupo carbono unido al nitrógeno, pero también se forma un hidroxilo. También se genera agua. Este es lo que conocemos como una oxima. En el caso de una semicarbazida, observamos en este caso que el grupo amino ligado al grupo ácida y ligado al carbono del carbonilo tiene la capacidad de reaccionar con el oxígeno del grupo carbonilo, formando lo que le llamamos una semicarbazona. Para el caso de la 2,4-dinitrofenilhidracina, ese doble enlace se forma a través de la reacción entre el carbono, el oxígeno y el grupo amino de la hidracina. En todas las reacciones, el reactivo principal son las hidracinas. Como observamos, el producto final de la reacción en este caso de la 2,4-dinitrofenilhidracina es la 2,4-dinitrofenilhidrazona con el completo, en este caso, alquílico que es de origen. En este caso, el aldehído que lo dio origen. Estamos hablando del propanal. Vamos a ver otras reacciones interesantes para el caso de este tipo de compuestos de clase 2. Recordamos que en cada uno de los compuestos carbonílicos, ya sean aldehídos o cetonas, para los aldehídos este es un hidrógeno y para las cetonas los dos son grupos radicales. Vamos a ver la reducción de Wolff-Kishner. En la reducción de Wolff-Kishner se forma una parte principal, una hidrazona que la acabamos de ver hace un momento. Se forma un carbanión y también se libera nitrógeno gaseoso durante la reacción. Las condiciones para la reducción de Wolff-Kishner es utilizar una hidracina en solución acuosa, una base muy fuerte, en este caso puede ser hidróxido de sodio, y tenemos que calentar. La pérdida de la estructura planar, en este caso del carbono y con el oxígeno, en este caso el carbonilo, pasa a una estructura tetraédrica que puede ser la obtenida en esta reacción. Como ves, podemos obtener un alcano, porque el agua, el elemento y los hidrógenos que él posee, pueden ser donados acerca, en este caso, del carbono que formó parte del carbonilo. La subsecuente liberación durante el proceso del nitrógeno, en forma gaseosa como nitrógeno gaseosa elemental, y también de una base fuerte, hacen que esta reacción sea posible. La formación de hemdioles es otro de los ejemplos clásicos de el ataque nucleofílico sobre carbonilo. Nada más que aquí la presencia de agua es esencial. ¿Qué es un hemdiol? Un hemdiol es un diol gemelo. ¿Eso qué quiere decir? Es un producto que tiene dos hidroxilos ligados a lo que fue anteriormente el grupo carbonilo. El hidrógeno es capaz de ser captado a través del oxígeno por tener una delta negativa.
Una vez que los electrones, ese par de electrones del oxígeno ataca al hidrógeno, la subsecuente desplazamiento de este enlace es esencial para que el grupo carbonilo quede protonado a través de su oxígeno. Se va a formar una carga formal positiva en este sitio. Esa carga formal permite la atracción de los electrones pi del doble enlace en el grupo carbonilo. Es indispensable tener una gran cantidad de agua para realizar esta reacción. El oxígeno del agua es capaz de atacar nucleófilamente aquí al carbonilo, al carbono principal del carbonilo, con la subsecuente repulsión, en este caso de los electrones pi. Una vez obtenido, la presencia, en este caso, de los hidroxilos que se están formando durante la reacción, son importantes para secuestrar este hidrógeno o que sea atacado y con el subsecuente desplazamiento de este enlace. Así se compensa la carga positiva que se forma. Por eso, este compuesto como producto final es un hemdiol o un diol, en este caso porque tenemos dos grupos hidroxilo. Estamos tomando como base la nomenclatura alterna de los alcoholes. Otras de las reacciones nucleofílicas importantes de los carbonilos, en este caso de los aldehídos o de las cetonas, es la formación de un acetal o un cetal. Para ello es necesario utilizar en ciertas condiciones un alcohol y ácido clorhídrico como ácido fuerte, como un hidrácido, que da la facultad de formar ciertos grupos funcionales importantes. El ataque comienza a través del oxígeno, ataca al hidrógeno y hay una repulsión entre el enlace del hidrógeno con el cloro del ácido. El cloro acepta esos electrones y entonces se protona positivamente el oxígeno. Subsecuentemente, el oxígeno que está constituyendo el metanol, el grupo alcohol, ataca al carbono con la subsecuente repulsión. Y así podemos nosotros tener esta primera forma que se está dando en la reacción como intermediario. A esto es lo que se le conoce como un hemiacetal. Observa, está el grupo metoxilo y está el grupo hidroxilo. Si nosotros agregamos una cantidad grande de ácido clorhídrico y metanol, la reacción vuelve a proceder, obteniéndose ya lo que se conoce como un acetal. Acetal, acuérdate, viene del aldehído. Hemiacetal es el isómero, en este caso intermedio, que se está formando. Observamos que se está perdiendo la planaridad y se están formando dos estructuras, en este caso tetraédricas. Dos metoxilos están ligados, en este caso, al carbono que anteriormente fue el carbonilo. A esto se le conoce nuevamente, repetimos, como acetal. Para el caso de una cetona sucede la misma reacción. Tenemos una gran cantidad de ácido clorhídrico en presencia de alcohol, del metanol, de manera similar como a la anterior reacción. Aquí lo que se va a formar es un hemicetal. ¿Cuál es la diferencia entre un hemiacetal y un hemicetal? Que este está formado por los dos radicales que originalmente están ligados al carbono del carbonilo. Aquí los tenemos. Observa, tenemos un grupo hidroxilo y el metoxilo, a diferencia del hemiacetal que tiene un hidrógeno. Continúa la reacción de equilibrio que puede desplazarse de manera simultánea hacia un lado o hacia el otro dependiendo de las condiciones. Lo mismo sucede para el caso de la formación de un acetal. El ácido clorhídrico y el metanol o un alcohol es indispensable para que se dé esta reacción. Tenemos entonces dos grupos metoxilos unidos al carbono
y 2 radicales. A esto se le llama un cetal. El cetal, acuérdate, está generado a través de una cetona. El acetal de un aldehído. Así hemos visto varias de las reacciones que son importantes. Pero no tan solo el carbonilo tiene esa facultad. El carbonilo tiene 2 caras. Una cara opuesta, que le llamamos Si, y una cara frente, que le llamamos Re. Por la planaridad que tiene la molécula, podemos nosotros tener estas 2 caras. La cara Re está frente a ti y la cara Si está detrás de ti. Tenemos aquí una cetona, la 2-propanona. Esa propanona o butanona en este caso tiene 4 carbonos. La butanona tiene la capacidad de ser atacada a través de hidrógenos, en este caso, si nosotros utilizamos el mismo procedimiento que la anterior. Lo que estamos formando son 2 isómeros estructurales. El ataque sobre la cara opuesta, en este caso la cara Si, de sinister, y seguido de una protonación en presencia de un ácido, da como formación, en este caso, el 2-butanol, con una configuración S. Si nosotros hacemos que reaccione, en este caso, la cara Re, el ataque a través de una forma de hidruro seguido de un protón o un hidrogenión en condiciones ácidas hace que esto que forme un compuesto que se llama 2-butanol, pero en la forma R. Así podemos decir que si el ataque se realiza sobre la cara Re de rectus, el compuesto formado es el R2-butanol. Si se realiza sobre la cara opuesta así, el compuesto formado es el S2-butanol. ¿Cómo podemos nosotros ver que se formen estos isómeros estructurales en espejo? El sistema que estamos utilizando es un sistema parecido al sistema de los alquenos, en donde tenemos caras opuestas con la letra E, que significa enyeyen, o susamen en el caso de Z, donde significa que los 2 radicales alquílicos están sobre el mismo plano. Para el caso de la nomenclatura que estamos utilizando, R significa rectur, o sea, hacia la derecha, o S que significa sinister, que es a la izquierda. Esta nomenclatura fue descubierta por Robert Sidney Kahn, Christopher Ingold y Vladimir Prelog, y hace semejanza a lo que sucede con un volante. El volante de un automóvil, en este caso, puede dar giros hacia la derecha o hacia la izquierda. Observamos que existe un centro y 3 ejes que están alrededor repartidos de forma equitativa. Por detrás del volante existe un eje que va hacia el motor. En este caso nosotros estamos diciendo que dependiendo del orden, en este caso de prelación, o del orden, en este caso de importancia de los grupos que están ligados al carbono, podemos nosotros decir que el carbono está en el centro, de esta manera, y los demás sustituyentes de manera equitativa alrededor de todo el volante. ¿A cuáles grupos me estoy refiriendo? En este caso al hidroxilo, en este caso al radical etílico y luego al metílico. Entonces tenemos hidroxilo, grupo etil y grupo metil. Así sucesivamente. Eso quiere decir que el hidrógeno está colocado detrás, en la parte trasera del volante, por ser el grupo que tiene un orden, en este caso subordinado menor. Eso quiere decir
que depende del número, en este caso atómico, de aquel elemento que esté ligado al carbono y del orden, en este caso, de importancia de los radicales que se encuentren ligados al carbono. Por eso, en este caso, el hidroxilo tiene la mayor prioridad porque el oxígeno tiene un número atómico de 8, el carbono de 6, pero al ser más grande este grupo, tiene la mayor importancia. Por eso, el hidroxilo va primero, el etilo va segundo y el metilo tercero. Como observamos, eso quiere decir que en orden de importancia, esto nos está dando cierto movimiento. El movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, este compuesto debería de tener una composición principal. Observamos, en este sentido, cómo el compuesto tiene un orden de importancia, pero también debemos de tomar en cuenta la isomería estructural y la estructura tridimensional del compuesto. Por lo tanto, tenemos esta posición y eso es lo que nos está dando, en este caso, la prioridad. Por eso este compuesto es S, porque el volante está dando vueltas hacia la izquierda. Estamos diciendo que este es el S2-butanol. En el caso del ataque sobre la cara Re, nosotros podemos obtener este compuesto, que es el 2-butanol, con respecto a su configuración R. El orden de prelación sería el siguiente. En este sentido, como si estuviéramos dándole vuelta al volante en condiciones hacia la derecha o hacia la izquierda según sea el caso. Para el caso, en este ejemplo, de que tenemos la 2-butanona, también nosotros podemos tener ciertas condiciones, en donde el grupo metilo y etilo están situados de manera diferente. Lo podemos observar en la siguiente reacción. Ahora la cara sí queda atrás, la cara Re adelante, como siempre, viéndolo en tu perspectiva. Si el ataque de los hidruros y después seguidos de una condición de acidez se da sobre esta estructura, podemos obtener nosotros las mismas configuraciones, pero volteadas en este caso por la prelación, en este caso, o por el orden de importancia del grupo, en este caso, del grupo metilo y del grupo etilo. Ahí podemos nosotros ver que el ataque sobre la cara sí nos da el S2-butanol y el ataque sobre la cara Re nos da el R2-butanol, contrario a lo que sucedió anteriormente. Estos son algunos ejemplos de cómo el grupo carbonilo tiene una facultad principal. Espero que hayas obtenido bastante información. Este video es producido a través de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa para la UEA Química Orgánica de la UAM Iztapalapa. Gracias.